vamos a tratar dentro del tema técnica de tipaje HLA de la aplicación de las diferentes técnicas y resolución del tipaje en función del órgano o tejido trasplantado. Para iniciar este tema vamos a recordar algunos de los conceptos que ya hemos estado comentando a lo largo de los temas anteriores. El primer concepto sería cuando nosotros hablamos de la resolución. Y hablamos de resolución de 2 dígitos o tipaje génico de baja resolución y hablamos de tipaje genético de alta resolución 4 dígitos o más. Esta diferencia es importante porque los 2 dígitos baja resolución o el tipaje que ya hemos comentado en algunas ocasiones, que la nomenclatura es más o menos sinónima cuando hablamos de serológica, solamente es aplicable para los órganos sólidos. Cuando hemos hablado del trasplante de progenitores hematopoyéticos y que hoy hablaremos mucho más, la resolución tiene que ser más alta porque veremos algunas características de este trasplante que hacen que la identidad donante-receptor tiene que ser mucho más estrecha. Por lo tanto, tendremos que estudiar la alta resolución. Tendremos que dar dígitos de más de 2 dígitos. ¿Y esto por qué es? Porque la proteína es a nivel de 4 dígitos. O sea, la proteína del B2901 es diferente a la proteína del 2902. Es muy parecida y tiene poca importancia para trasplante de órganos sólidos, pero sí tiene mucha importancia para trasplante de progenitores hematopoyéticos. De hecho, ellos diferencian entre falta de identidad alélica o antigénica dependiendo de que la incompatibilidad esté a 2 dígitos, que es más importante, o que esté a 4 dígitos, que es menos importante, pero sí es totalmente valorable y a tener muy en cuenta. Otro de los temas que vamos a hacer es qué técnica nos permite alcanzar mayor o menor resolución. Si nosotros hacemos la SSO, recuerdo que dijimos que era baja resolución, normalmente. Cuando hacemos SSP, podemos hacer baja o alta resolución, dependiendo de si tipemos, por ejemplo, el HLA-B en su conjunto, o si sabemos que previamente por baja resolución una persona es B44, pues yo utilizo todas las reacciones con los subtipos del B24, pero ya no pierdo tiempo en saber si es B44 o B57 o B51. Ya sé que es B44 y lo que quiero saber es si es 4402, 4403, 4404, etc. ¿Vale? Por lo tanto, nos permite las dos opciones. Y la última, que es la NGS, que es una técnica solamente para alta resolución. ¿Vale? Es una técnica de secuenciación y nos va a dar alta resolución en todos los casos. A veces muy alta resolución. Pues bien, en alta resolución, ¿qué es lo que necesitamos tipar? A, B, C. Aquí solamente tenemos un gen, pero cuando hablamos de la clase 2 tenemos genes que son polimórficos, tanto el A como los B. Luego, dentro del HLA clase 2 tenemos que tipar DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1. La expresión es codominante, recordamos, por lo tanto, tendremos que estudiar los dos de RB1, tendremos que estudiar los dos de QA1, de QB1, etc. Ambos se expresan. Todas las células nucleadas presentan HLA clase 1. Las de clase 2 solamente son algunas células del sistema inmune. Cuando yo hago el tipaje génico por biología molecular, sin embargo, no necesito separar células que expresen clase 2, porque el núcleo, aunque no expresen la proteína, el núcleo de todas las células es idéntico. Luego yo hago una extracción estándar de ADN de sangre periférica o de linfocitos totales, me da lo mismo, y hago el tipaje de clase 1 y de clase 2 sin tener en cuenta la separación de células. No es necesario. El núcleo de todas las células, independientemente de que tengan proteína en su superficie de clase 1 o clase 2, el núcleo de todas las células es idéntico. Por lo tanto, no necesito
es ser los genes en las que expresan clase 2, sino cualquier núcleo es suficiente, aunque no lo exprese. En cuanto a órganos, riñón, páncreas, pulmón, corazón, hígado, 2 dígitos, baja resolución, o bien lo que es sinónimo, tipaje, denominación serológica, es suficiente. Trasplante progenitores hematopoyéticos, 4 dígitos mínimo, alta resolución y además A, B, C, DRB1, DQB1 mínimo. En las muestras para el tipaje HLA ya hemos dicho, bueno, tipaje serológico por el linfocito, aquí la extracción de ADN, como yo no necesito separar para tipaje clase 2, yo extraigo ADN directamente de sangre periférica, sin ninguna separación. Y aquí puede hacer SSO, que ya hemos dicho, para baja resolución, SSP, baja y alta, y PCR-SBT y sobre todo NGS, alta resolución. ¿Qué es lo que ocurre en los trasplantes cuando hago un trasplante de progenitor hematopoyético? Que aquí lo que hacemos es que coexisten 2 sistemas inmunes, el del donante y el del receptor, porque lo que se está trasplantando es sistema inmune. Por lo tanto, al haber reacciones de injerto contra huésped y del huésped contra injerto, las reacciones a los reconocimientos de proteínas extrañas van a ser muy importantes y en ambas direcciones. Por lo tanto, aquí la compatibilidad va a ser mucho más importante. Imaginaros el polimorfismo tan amplio HLA que nosotros tenemos, pues 5.300 moléculas HLA clase 1 y 1.509 moléculas HLA clase 2, ¿vale? Bueno, esto se actualiza todos los días. Hoy me imagino que tendremos más de clase 1 y más de clase 2, ¿vale? Pero bueno, en principio, que quede claro que el polimorfismo es muy amplio. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que 2 personas tengan las mismas moléculas HLA es prácticamente imposible, por decir imposible. En la nomenclatura HLA, aquí vemos cuando decimos A24, ¿vale? Este sería el tipo, el 02 sería el subtipo o alelo, y a nivel del 2402 es donde está la proteína. Luego tenemos otros 2 dígitos que ya no tienen mayor importancia y otros 2 dígitos más que tampoco tienen importancia, ¿vale? O sea, con 4 dígitos sería suficiente, siempre y cuando descartemos que el alelo es nulo. Un alelo es nulo cuando no se expresa proteína. O sea, algunas personas tienen algunos genes de un HLA concreto que no termina formando proteína. En el tipaje génico yo puedo saber que ese alelo es nulo y por alta resolución tengo que determinarlo. Y en este caso tendré que llegar a la resolución que haga caso. En algunas ocasiones con 4 no es suficiente. ¿Vale? Tengo que descartar que un alelo es nulo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un A2402 nulo y me ponen un A2402, aunque yo genéticamente me tipe como 2402, al ser nulo y no expresarse, yo no reconozco esa proteína como propia y puedo rechazarla. Entonces, eso sería una identidad, pero que realmente no es una identidad y yo lo rechazaría. Por lo tanto, ya digo, esos denominados alelos nulos tienen mucha importancia en trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Si la probabilidad de que 2 personas sean idénticas es casi cero, ¿dónde encuentro los donantes? ¿Qué donantes pueden ser idénticos? Los hermanos, ¿vale? El HLA, su herencia cumple las leyes de Mendel, o sea, imaginaros los guisantes, AB, un padre, CD, otro padre, nos dan 4 tipos de mezclas diferentes, A con C, A con D, B con C y B con D, o sea, lo mismo que cuando estudiábamos biología en el colegio y nos hablaban de las leyes de Mendel. Hay 4 hermanos diferentes, por lo tanto hay un 25% de probabilidades de que los hermanos sean idénticos. A más hermanos, más probabilidad de que sean idénticos. Los padres, ¿cómo serán? Haploidénticos. Todos los hijos, ¿cómo serán? Haploidénticos. ¿Qué significa haploidéntico? Que es la mitad idéntico.
Por lo tanto, en aquellos casos de trasplante de progenitor hematopoyético que podemos trasplantar con solo la mitad, que ya veremos cuáles son, en esos casos podemos trasplantar, todos los padres son haploidénticos, todos los hijos son haploidénticos. Y los hermanos, un 50% son haploidénticos. Tenemos 25% totalmente idénticos, 50% haploidénticos, el otro 25% no comparte nada. Si no conociéramos a los padres, podríamos sospechar hasta que no eran hermanos, porque no comparten ninguna molécula chilea, como dos personas que no tienen nada que ver. Pues bien, el donante ideal, ¿cuál sería? Un hermano o un familiar HLA idéntico que comparte ABC, DRB1 y DQB1 por alta resolución, 4 dígitos o más, en los cuales hemos descartado los alelos nulos. Un donante aceptable, ¿cuál sería? El que solamente tiene una identidad que no es un HLA que no es idéntico. Cuando tenemos más de un donante, ampliamos a otros alelos. ¿Vale? No solamente hacemos ABC de RB1 y de QB1, sino que también tipamos, por ejemplo, el DPP1, DRB3, etcétera, otros alelos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando un paciente no tiene un donante en el núcleo familiar próximo? Pues tenemos dos opciones. O hacemos una búsqueda familiar ampliada, estudiamos a los primos, estudiamos a los tíos, o bien hacemos una búsqueda de donante no emparentado en los registros que hay mundiales de donantes de médula ósea. Sabéis que hay registros de cordones y hay registros de adultos de sangre periférica o médula ósea. ¿Cuándo está indicado el estudio de familiar ampliado? Si ya hemos dicho que la probabilidad de que encontremos dos personas idénticas es prácticamente imposible porque hay mucho polimorfismo, solamente estará indicado en aquellos casos que el HLA que tenga nuestro paciente sea tan frecuente que tengamos alguna probabilidad de encontrarlo al azar en los primos o en los tíos. Porque los primos o los tíos lo que tratamos es de asegurarnos uno de los dos haplotipos del paciente, pero el otro tenemos que buscarlo al azar. Y este que tenemos que buscar al azar, al menos el requerimiento es que la probabilidad de encontrarlo sea mayor del 1%. ¿Cuál es la estrategia del estudio familiar ampliado? Iniciaremos el estudio en la rama del padre o en la rama del madre, dependiendo en cuál el haplotipo es menos frecuente. O sea, nosotros lo que hacemos es, si un paciente tiene dos haplotipos, uno de los dos haplotipos es menos frecuente. Pues lo que hacemos es recurrir a la rama de la familia que tiene ese haplotipo menos frecuente. Que queremos buscar que tiene ese haplotipo menos frecuente. ¿Por qué? Porque así el que buscamos al azar es el más frecuente y tenemos más probabilidades de encontrarlo. En los estudios familiares ampliados siempre viene la familia de la madre, porque siempre la familia de la madre siempre sienten que ese niño pues, es más querido por ellos, y como se nos ocurra decir que hay que iniciar el estudio por la rama del padre, pues nos metemos en un lío, ¿no? Pero hay que explicarle que hay una razón científica por la que se utiliza una rama y después la otra. ¿Sí? Pues bien, requerimiento de más del 1% solamente en la población caucásica, que es la población española mediterránea, solamente tenemos 5 haplotipos, que son estos 5 que ponemos de color rojo. Porque, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de encontrar un tío? En el mejor de los casos que buscamos un haplotipo de un 1% y que el otro es el que buscamos al azar, la probabilidad es de 1 entre 200 y de encontrar un primo de 1 entre 800. O sea, tenemos muy pocas probabilidades, por eso es un estudio que se usa. Encontrar un cordón o encontrar uno relacionado adulto, bueno, ahí en el Banco Mundial hay 30 millones de donantes. Sí tenemos muchas más posibilidades. Es verdad que hay como el HLA depende mucho de la raza, los pacientes caucásicos encuentran un donante mucho más fácil que aquí en España, por ejemplo, un paciente gitano
o en Estados Unidos un paciente de raza negra. No, no tiene nada que ver con el racismo, tiene que ver con el número de donantes que hay apuntado en los bancos estos. Hay muchos menos de otras razas que no sean la caucásica. ¿Cuáles son las elecciones en las consideraciones de la elección de donantes? Pues es mejor elegir, evidentemente, el que sea más compatible, el que sea más joven, el que tenga mayor celularidad, si el receptor es CMV negativo, el que tenga serología CMV negativa, un isogrupo que no tenga antecedentes de transfusiones ni embarazo, y un varón si el receptor es varón. Hoy en día, si la mujer no ha tenido embarazo, prácticamente no hay diferencia entre la mujer y el hombre. Pero si la mujer ha tenido embarazo, pues la posibilidad de estar sensibilizada ante antígenos HLA si se prefiere no utilizarlo. Muy importante. Y solamente para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. No afecta a los órganos sólidos. Pero aquí es muy importante. El donante y el receptor se tiene que volver a hacer el tipaje de ambos antes del trasplante. Siempre tiene que haber el tipaje con dos muestras independientes del donante y del receptor antes del tipaje, para asegurarnos de que no nos hemos equivocado. Si el tipaje es de registros internacionales, en el hospital de origen ya se ha tipado una vez y tienen que enviar las muestras para que nosotros hagamos el segundo estudio. Bueno, la búsqueda de donantes familiares, de donante hermano es muy parecida. Aquí tenemos, por ejemplo, un padre, nuestra madre, este paciente, pues aquí vemos que el hermano 3 sería idéntico a 1124, B1444, D816, ¿vale? De esta manera. Pues bien, hemos comentado que hay diferentes tipos de donantes. Hemos hablado del donante haploidéntico, pero hemos hablado poco de él. Ahora vamos a ampliar un poquito el estudio del donante haploidéntico. Hasta ahora, donante receptor en trasplante progenitor hematopoyéticos tenían que ser totalmente idénticos. Como mucho 9 de 10, como hemos visto. A raíz de la aparición de que se empezó a utilizar un fármaco, la ciclofosfamida, se vio que a pacientes que solamente compartían la mitad podrían ser utilizados como donantes. Esto abrió el campo porque ya os digo que todos los hijos y todos los padres son haploidénticos y un 50% de los hermanos. La probabilidad de encontrar un donante en el núcleo familiar ya prácticamente es del 100%. Por lo tanto, fue una ventaja el hecho de poder utilizar donantes haploidénticos. Aquí tenemos, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un donante hermano idéntico es de un 30%, y más hoy en día que las familias cada vez tienen menos hijos. La probabilidad de encontrar un donante no relacionado en los registros que hay internacionales no pasa del 86%, ¿vale? E incluso al principio de la búsqueda normalmente es un 80% solamente, o sea, hay 1 de cada 5 pacientes para los que no encontramos donante aproximadamente, y en cambio la probabilidad de encontrar un donante haploidéntico prácticamente es del 100%. ¿Qué otras ventajas tiene el donante haploidéntico sobre el no relacionado? Una ventaja es el tiempo. Un donante no relacionado de un registro tardamos 146 días como mediana para poder hacer uso de él. Un donante haploidéntico en una semana o en 2 semanas lo tenemos terminado. Otro problema es que el donante no relacionado puede ser que a lo largo del proceso diga que no. Tiene libertad, no podemos obligarlo. Un donante familiar, un padre, un hijo, un hermano, muy difícilmente nos va a decir que no a mitad del proceso, ¿vale? De estudio. Y económicamente también es mucho más barato. ¿Qué es un donante HLA haploidéntico? Ya lo hemos dicho, el que comparte un haplotipo. Por lo tanto, si comparte un haplotipo, es de perogrullo entender que el otro no lo comparte. Pero es que el hecho de que no comparta un haplotipo podemos utilizarlo a nuestro favor. Porque como va a haber aloreactividad,
como al no compartirlo va a haber moléculas HLA extrañas en el receptor, podemos utilizarlo para que esa alorreactividad se utilice para que se pueda cargar las células leucémicas que han quedado en el receptor. Por lo tanto, si sabemos elegir bien el donante haploidéntico, no solamente vamos a solucionar el problema de la médula que produzca células, sino que nos va a servir como tratamiento para cargarnos la leucemia o el linfoma o la patología maligna que tenga el paciente. Por lo tanto, ¿se puede elegir un haploidéntico en vez de uno relacionado aunque tengamos los dos? Ya sabemos que el haploidéntico es más fácil de conseguir, más rápido, más barato, contámoslo con la implicación familiar, pero si los resultados no fueran al menos iguales, evidentemente por los criterios anteriores no podríamos elegirlo, pero es que los resultados son iguales o mejores. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que sí, que sería una buena opción la elección de un donante haploidéntico en los casos que sea necesario. El problema que tiene los trasplantes haploidénticos, ya que he dicho, que podemos elegir que no comparte. Y entonces ahí vamos a tener muchísimas más variables. El idéntico no hay ningún problema. Es el que tiene todo idéntico. Lo da idéntico ve idéntico, pero aquí podemos tener en cuenta muchas variables. Desde la patología del paciente, parentesco, padre, madre, haplotipo que debe compartir y cuál no debe compartir, el grado de compatibilidad del haplotipo que no se ha compartido, o sea, si debe ser totalmente diferente o debe compartir algo, la incompatibilidad de los kits que dejaremos, será un tema aparte y hablaremos de esto extensamente. Eh, el tema de los genotipos, haplotipos, semihaplotipos, KIR, la presencia de anticuerpos anti-HLA, aquí al no ser idéntico, aquí cobra importancia la presencia de anticuerpos. El DP, que no se estudia en los órganos sólidos, el sexo del donante, la edad, en fin, muchísimas variables. ¿Cuál sería la estrategia de elección? Por tanto, identificación de candidatos haploidénticos primero, que no tengan anticuerpos, dirección, receptor contra injerto, que tener en cuenta la incompatibilidad de ligandos KIR, injerto frente a receptor. Podríamos ver que el hermano fuera un NIMA-IPA, que lo explicaremos en otro momento, que el más joven, sexo masculino, ya he dicho, siempre y cuando la mujer no haya tenido embarazo, se ha visto que no hay mucha diferencia. El estatus de CMV, el peso y el grupo AB0 también habría que tener. Por lo tanto, en el haploidéntico, o sea, esa persona que comparte un haplotipo sí y otro no, hay mucha luz porque permite encontrar un donante a personas que no habíamos encontrado. Además, un donante que nos va a permitir que estas células que le estamos poniendo se carguen las células leucémicas, o sea, no solamente recupera la médula, sino que además es un tratamiento frente al tumor, pero se nos abre muchas interrogantes y hay una parte muy oscura que todavía no conocemos bien, pero que poco a poco vamos estudiando porque al tener muchas posibilidades de elegir diferentes haploidénticos, es muy difícil saber a día de hoy cuál sería el mejor. Y es muy importante los estudios que hagan en un futuro para poder saber cuál es